Ahora vamos a trabajar en nuestro bolsillo de pecho. Previamente ya tenemos marcada la cajita del bolsillo, junto con la abertura del mismo. Vamos a encontrar la mitad de esa medida y la vamos a escuadrar por lo ancho. Esto lo hacemos con ayuda de nuestra greda. Este ribete tiene de largo la medida de la abertura más 1 centímetro de costura a cada lado. Vamos a realizar una marca a la mitad de la medida de su ancho, en este caso a 1 centímetro. En este momento ya tenemos preparado nuestro ribete, el cual doblamos por la mitad con ayuda de la plancha. Esta línea ya está bien marcadita y por su parte interna tiene entretela, que nos va a ayudar a darle firmeza y cuerpo a esta pieza. Vamos a doblar la pieza con el derecho por dentro, dejando la entretela por fuera, haciendo coincidir sus extremos, y vamos a comenzar con la confección. Ya que hicimos coincidir los extremos, tanto de la tela que queda arriba como la que queda abajo, y estos están al mismo ras, vamos a consumir el centímetro de costura de extremo a extremo por el ancho de nuestro ribete doblado a la mitad. Inicia con remate y también termina con un remate para asegurar tu costura. Retira y quita el exceso de hilos. Así es como luce la puntada. Vamos a hacer lo mismo en el extremo opuesto. Vamos a doblar por la mitad y cerramos la pieza consumiendo nuestro centímetro de costura. En este momento nuestro ribete ya está cerrado por ambos extremos. Ahora, para voltear, vamos a refilar las esquinas. Con ayuda de nuestras tijeras vamos a quitar el exceso de tela de los vértices, aproximadamente a 1 o 2 milímetros antes de llegar a la costura, para que no la vayas a cortar. Esto lo repetimos en ambos extremos. Ahora que tenemos refilada la pieza, con la plancha vamos a abrir la costura en ambos extremos para poder dar una mejor definición en los costados. Con las costuras abiertas vamos a voltear la pieza. Metemos los pulgares en las esquinas de nuestro rectángulo y podemos voltear la pieza con ayuda de nuestros dedos índices. Sacamos bien la tela para que los vértices de nuestra pieza queden bien escuadrados. Como anteriormente ya habíamos pasado la plancha por la mitad de nuestro ribete, en este momento ya queda definido nuestro contorno. Vamos a realizar 2 marcas sobre nuestro ribete. Desde el doblez hacia adentro marcamos el ancho total, en este caso 2 centímetros. Lo vamos a hacer desde el inicio hasta el final de nuestro ribete por su largo. En el extremo en donde queda abierto tenemos nuestro centímetro de costura. También vamos a realizar una marca a la mitad de nuestro ribete de extremo a extremo por su ancho. Sobre la línea que divide nuestra caja de bolsillo de extremo a extremo de manera horizontal, vamos a colocar el ras de nuestro ribete justo en el punto en donde queda abierto, en donde tenemos nuestro centímetro de costura. El centímetro de costura queda en dirección al hombro y el doblez del ribete queda en dirección a la cintura. Colocamos el ras de nuestro ribete en la marca inicial del bolsillo. El centro nos debe coincidir y también el final del ribete nos debe coincidir con la marquita final. Ya que lo tenemos ubicado de esa manera, vamos a comenzar. Vamos a dar un remate como puntada de inicio, cuidando no pasarnos del ras del ribete. Seguimos confeccionando por la línea de costura de 1 centímetro, también cuidando que las marquitas nos vayan coincidiendo tanto en el ribete como en la pieza delantera. Al finalizar también vamos a terminar con un remate. Retiro y quito exceso de hilos. Ya confeccionado de esta manera, vamos a tomar nuestra pieza del forro y la vamos a colocar en la parte superior. Vamos a tomar la medida de su ancho y vamos a realizar una marquita a la mitad para poder centrar la pieza. Esa marquita central la vamos a hacer coincidir con el centro de nuestra abertura de bolsillo. Ya que está colocada de esta manera,
vamos a realizar una marca más. Vamos a definir desde dónde vamos a comenzar a confeccionar. En donde nos queda la altura de nuestro bolsillo, vamos a disminuir 1 centímetro y desde ese centímetro vamos a coser. Al terminar la abertura del bolsillo también vamos a quitar 1 centímetro para detener la costura del forro en ese punto. Vamos a coser de esta marca a esta marca. Como nota adicional, estoy colocando el derecho del forro con el derecho de mi pieza. Ya que la tengo bien acomodada al ras del ribete, voy a comenzar a confeccionar justo al ras del pie prensatelas, es decir, a medio centímetro. Bajo la aguja para ubicar mi punto de inicio y comienzo con un remate, cuidando no pasarme de ese centímetro que marqué antes del ras del ribete en el costado. Sigo avanzando. Así es como luce esta puntada. A medio centímetro vamos a iniciar en la marca que colocamos, 1 centímetro antes del ras del ribete en el costado, avanzamos y también nos detenemos en la marquita de 1 centímetro antes del ras del costado del ribete. Recuerda que te puedes apoyar con tu pie prensatelas para realizar esta costura de medio centímetro. El costado del pie prensatelas va a ir quedando al ras de la costura del ribete y de esa manera te puedes ir guiando para que la costura te quede derechita. Ya que tenemos el forro confeccionado, vamos a ir a la plancha, levantamos esta pestaña de costura de medio centímetro y abrimos la costura para poder dar un terminado limpio. Levantamos la costura, la marcamos con la plancha y para definir con más fuerza colocamos nuestro lienzo para planchar para que el calor de la plancha no dañe nuestro tejido. Y aplicamos mayor fuerza para que quede bien marcada esa abertura de costura. Ya que la tenemos de esta manera, vamos a cortar. Vamos a doblar por la mitad la tela, justo en la marquita del centro de la caja del bolsillo. Y vamos a realizar un corte con las tijeras. Ya que tenemos nuestro corte, vamos a continuar el recortado por la línea marcada en el centro. Y vamos a identificar los vértices de costura. Aquí tengo el del forro y de este lado tenemos el del ribete. El del forro está ubicado 1 centímetro antes del ras de la cajita del bolsillo. Entonces nos vamos a detener en el corte 1 centímetro antes del vértice en donde termina la costura del forro. Ahí. El corte recto que venimos realizando queda hasta ese punto, 1 centímetro antes. Y de ese centímetro vamos a cortar en diagonal, del vértice de la costura hasta la marquita que acabamos de realizar. Y de este mismo punto vamos a cortar hasta el vértice de la costura de nuestro ribete. Esta diagonal va a quedar más cortita que la que va en dirección al ribete. Terminamos el corte tal como lo marcamos y vamos a tener cuidado de llegar justo a los vértices de las costuras sin cortar los hilos. Ya que llegamos, este es el resultado. Vamos a hacer lo mismo en la dirección opuesta. Volteamos la pieza y comenzamos a cortar. Ubico el vértice de mi forro, que es el más corto,
1 centímetro antes de la costura corto en diagonal, cuidando no cortar los hilos, y hago lo mismo en dirección opuesta al vértice de mi ribete. Y ya que tengo los cortes, podemos voltear. Vamos a tomar el forro y lo vamos a introducir hacia atrás en el corte que acabamos de realizar. Y lo mismo vamos a hacer con el ribete. Vamos a voltear la pieza de esta manera para que quede definido el bolsillo. Por la parte interna así es como luce nuestro forro. Aquí en los costados vamos a jalar estos pequeños triangulitos que nos quedaron para poder dar el terminado y cerrar la bolsa. Ahora vamos a tomar la parte inferior de nuestro forro y vamos a ubicar la pestaña de 1 centímetro que nos quedó aquí en el ribete. Vamos a hacer coincidir nuestro derecho con derecho, también ubicando cuál es el centro de nuestro forro. Lo vamos a doblar por la mitad y podemos realizar la marca con una muesca, ya sea con las tijeras o con greda. Ya que ubiqué mi centro, voy a hacerlo coincidir con mi marca del centro. Ahí lo colocamos y ahora vamos a coser el forro de esta manera. El derecho de mi forro nuevamente está con el derecho de mi ribete. Tomamos la pestaña y confeccionamos. Puedo guiarme con la costura en la cual sujetamos el ribete para poder confeccionar justo sobre esa misma línea. Mi centro de forro, mi centro de ribete, alineo, cuido que ambas telas me queden al ras y puedo comenzar a confeccionar. Esta costura justamente nos indica el punto en donde debemos empezar y el punto en donde debemos terminar. Bajo aguja para ubicar exactamente el punto de inicio y damos un remate. Sobre esa misma costura vamos avanzando y terminamos con un remate. Así es como luce la costura y retiro el exceso de hilos. De esta manera ya quedó sujeto por la parte inferior nuestro forro. Ahora, esta costura que acabamos de realizar también tenemos que abrirla. Para ello, lo primero que vamos a hacer es cortar su exceso, ya que si bajamos el forro, este punto nos queda doblado. Para evitar estos bordes, lo que vamos a hacer es realizar un corte. Levanto el forro y solamente en la parte inferior voy a dar un cortecito en dirección a la costura y después, formando un ángulo, vamos a cortar hacia los lados. Voy a hacer lo mismo en el lado opuesto. Doy mi muesca a la costura y formo la escuadra con un corte. Así, al momento de bajar el forro, esa parte ya nos queda limpia, pues ya no queda el doblez en el costado. Ahora, para abrir la costura voy a voltear la pieza por el derecho. Vamos a levantar la tela base, acomodamos nuestro forro y separamos esta pestaña, únicamente la del chaleco. La del ribete y la del forro quedan hacia abajo y vamos a planchar por aquí para eliminar este aglobado que nos queda en la parte inferior del bolsillo. Jalamos bien el forro, levantamos la pestaña que habíamos indicado y pasamos la plancha por ahí. Es importante limpiar cada costura que realizamos para tener una prenda con mayor calidad. Planchamos también el forro para poder identificar la línea en la que va a quedar doblado. Ya que tenemos la costura abierta, podemos bajar la pieza. Ya que tenemos nuestro bolsillo listo, vamos a levantar el costado
Vamos a jalar este triangulito que nos quedó y vamos a sujetarlo con una costura. Esta costura va a empezar en este punto y va a acabar en la parte inferior del bolsillo para poder cerrar los costados de forma definitiva y al mismo tiempo sujetar el costado de nuestro bolsillo, porque en este momento todavía está abierto. Si yo meto el dedo se puede ver por abajo, entonces esta costura nos va a ayudar a sujetar tanto el costado de nuestro bolsillo como el costado de nuestro forro. Como al realizar el corte una costura nos quedó más corta que otra, la del forro en específico quedó más corta, la base del triangulito va a quedar en diagonal. Lo que vamos a hacer es primero coser esta diagonal. Recuerda que al confeccionar no debes tocar nada de la tela de la pieza delantera, únicamente la base del triángulo. Cosemos en diagonal. Y ya que terminamos con la diagonal, acomodamos nuestro forro y del vértice hacia abajo confeccionamos en recto. Cuida que el forro te quede a la misma distancia en el costado. De ahí hacia abajo levanta tu tela y continúa en recto hasta terminar en la parte inferior del bolsillo, en donde vas a concluir con un remate. Así es como luce el costado de nuestro bolsillo, la base del triángulo y posteriormente en recto hasta el final de la bolsa. Exactamente lo mismo vamos a realizar en el extremo opuesto del bolsillo. En el otro costado debemos empezar de abajo hacia arriba para que el volumen de nuestra prenda quede del lado de la mesa de la máquina y podamos tener mayor comodidad al confeccionar. Vamos a ubicar a qué altura nos queda la base de nuestro triangulito. Y de la misma manera vamos a pasar esa medida en la parte de abajo para saber en qué punto debemos comenzar a confeccionar. Ya que lo ubicamos, avanzamos. Recuerda empezar con un remate para asegurar tus costuras. Ya que tenemos el bolsillo elaborado, vamos a pasar la plancha por la parte interna para sentar y limpiar nuestra costura. Y lo mismo hacemos por el derecho. Si yo jalo, en automático se me comienza a arrugar el costado. Por ello es importante que estiremos la tela hacia abajo para que se pueda acomodar bien nuestro ribete justo a la altura que tenemos establecida. De hecho, nuestras marquitas con gredas iniciales nos van a ayudar a saber hasta qué punto llega nuestro ribete. Ya que lo tenemos bien ubicado, vamos a colocar nuestro lienzo para planchar. Vamos a rociar con un poquito de agua y vamos a pasar la plancha. Al planchar, presta especial atención a los costados para eliminar las arrugas. Si notas que persisten, vuelves a mojar y pasas la plancha. Puedes levantar tu lienzo un poco para visualizar en qué punto estás planchando. Con ayuda de la punta de la plancha, aplica movimientos circulares para ir degradando esas arruguitas que se forman, hasta que notes que van desapareciendo. Ya que logramos un terminado limpio, aún nos queda sujetar nuestro ribete por el costado. Vamos a realizar una puntada a un 16avo justo en el ras de nuestro ribete, de inicio a fin por su ancho, en ambas partes. Colocamos la tela debajo del pie prensatelas, bajamos la aguja para poder identificar nuestro punto de inicio e iniciamos con un remate. Cuida que en este vértice inferior quede bien estirada la tela para que no se te formen pliegues. Repetimos este pespunte en ambos extremos y así es como luce nuestro bolsillo terminado.